Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En el capítulo de hoy me gustaría hablaros sobre calefacciones. Bueno, lo primero avisaros que no va a ser un capítulo normal porque normalmente me preparo un pequeño guión para saber un poco qué os voy a contar y hacerlo de forma un poco ordenada. Esta vez no me lo he preparado ni nada, pero bueno, quiero contaros un poco mis experiencias con las diferentes calefacciones que he tenido. Bueno, me imagino que la mayoría que escucháis este podcast ya lo sabéis, pero he tenido ya unas cuantas furgonetas. Ahora mismo estoy viviendo en mi sexta furgoneta. Entonces, he tenido un poquito de todo, ¿no? En las primeras no tenía ningún tipo de calefacción. Bueno, es que no tenía prácticamente de nada, ¿no? No tenía ni frigorífico, no tenía prácticamente nada. Eran furgonetas muy, muy sencillas. Incluso en alguna no he tenido ni colchón en las dos primeras, si no me equivoco. Entonces, lo que sí me acuerdo en la primera furgoneta que viví en Australia, lo que sí que hacía era, en esos momentos que más frío hacía, a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, encendíamos los fuegos de la cocina. Con eso conseguíamos que en 5 minutos se calentase muchísimo la furgoneta. Esto es peligroso por dos motivos. Primero, porque hay fuego, lógicamente, pero luego porque el fuego está consumiendo oxígeno, entonces es importante abrir un poco la ventana para que entre oxígeno a la furgoneta. Esto, por supuesto, no se lo recomiendo a nadie, pero sí, quería compartir qué es lo que hacía yo. Luego también lo que hacíamos era calentar agua y meter ese agua hirviendo en bolsas de agua caliente, como las de nuestras abuelas. Y esas bolsas las metíamos debajo de las sábanas y la verdad es que funcionan muy bien. Recuerdo muchas veces que nos despertábamos a la mañana del día siguiente y la bolsa de agua caliente todavía estaba templada. Eso fue en Australia, que claro, no hace mucho frío, ¿no? Pero luego ya cuando empecé a viajar por España con mi antigua Volkswagen T3, que era de los 80, y también era una furgoneta camper, pero era muy muy sencilla. Entonces lo que compré fue una resistencia. Os la dejaré de todas formas en la descripción para que la veáis en fotos, que será más fácil que como os lo explico yo. Pero básicamente es una especie de resistencia que lo pones encima de cualquier camping gas, entonces con el fuego se calienta y irradia, la verdad es que un montón de calor. Como el calor siempre va hacia arriba, muchas veces lo que hacía era poner la calefacción en el suelo y me da la sensación de que se calentaba bastante mejor la furgoneta. Esto lo mismo, tampoco es muy aconsejable. Está pensado para usar en exteriores por lo mismo, porque consume oxígeno. Entonces, al igual que el otro método que usé, también lo tienes que tener, lo tienes que utilizar con la ventana un poco abierta, por lo menos, ¿no? Y luego, para esta última furgoneta, para la Volkswagen T4 en la que estoy viviendo, compré una pequeña calefacción portátil que también está pensada para usar en exteriores, que también funciona a gas. Funciona con las mismas botellas de gas que uso para la cocina, unas botellas pequeñitas de camping gas. Y esto es algo parecido, es como una placa cerámica que se calienta y la verdad es que calienta mucho la furgoneta, pero lo malo que los otros métodos es que no es un calor seco, genera condensación. Entonces, los cristales están como mojados por dentro y no es el calor más agradable, ¿no? Entonces, los primeros 6 meses de viaje era mi calefacción y la verdad es que no la usé prácticamente hasta llegar a Gales, que sí que empezó a hacer algunos días de lluvia y bastante frío, que no superábamos los 10 grados, ¿no? Pero ahí en Gales fue cuando conocí a Richard, un inglés que vive en una furgoneta bastante impresionante. Os dejaré también un enlace en la descripción porque es que es digno de ver. Y nada, tiene una chimenea dentro de la furgoneta, tiene un kayak en el techo del cual el agua que se acumula ahí baja hasta llenar su depósito de agua para ducharse, porque tiene baño y es una furgoneta bastante grande. Él es inglés, entonces allí sí que se puede tener una chimenea en una furgoneta. Y es alguien que además se dedica a pintar furgonetas, a hacer furgonetas camper y está un poco en ese mundillo. Entonces, hablando con él sobre el frío y las calefacciones,
me habló de que las calefacciones estacionarias, las típicas Webasto y estas marcas, que son carísimas, pues tenían competencia, ¿no? Ahora, pues los chinos las habían copiado y, bueno, yo ya me suena verlas, que las había visto antes en internet y demás, pero no me daban mucha confianza. Pero él me dijo que las había instalado en alguna furgoneta y que los dueños estaban súper contentos. Y me dijo además que no paraban de bajar de precio, que ahora por 150 euros podrías encontrar una. Entonces nada, eché un vistazo en internet y encontré una y le dije a él, oye, ¿tú me echarías una mano para ponerla? Y nada, me dijo que sí. Así que nada, pedí una. Lo que pasa es que estuve esperando y al final esa calefacción no llegó y nada, me devolvieron el dinero y me dijeron que si querían me enviaban otra, pero ya pues claro, tenía que esperar otras 2 semanas o no sé cuánto y al final pues nada, me fui de Gales sin calefacción y me quedé un poco con las ganas, ¿no? Así que nada, compré otra calefacción en Navidades cuando volví a casa y con la ayuda de un amigo pues la instalamos. Una calefacción china, pues eso, de 150 euros, que lo que hace es, por si alguien no conoce cómo funcionan, utilizan el diésel del mismo depósito o de otro depósito que le puedas poner tú para hacer la combustión dentro de esa calefacción y luego tiene un tubo de escape pues que echa los humos hacia afuera de la furgoneta, ¿no? Entonces nada, pues pusimos esa calefacción y nada, yo estaba encantado, la verdad es que la probamos y era una gozada. Metía bastante ruido, sobre todo al principio, pero buah, yo me creía el rey del mundo con esa calefacción. Claro, algo que para mí era un lujo, después de tantas furgonetas sin ningún tipo de calefacción, tener un calor seco tan agradable, pues me parecía la leche. Pero nada, al cabo de 3 o 4 días, si no me equivoco, pues dejó de funcionar esta calefacción. Lo que le pasó es que la pantalla, que es un poco donde podías programar, porque tiene muchas funciones, le puedes decir, oye, pues que se encienda a la 1 de la mañana y funcione hasta las 2 de la mañana, luego se apague y luego que vuelva a encenderse, yo que sé, a las 4 de la mañana o algo así. Bueno, pues esa pantalla dejó de funcionar, se quedó en negro y no funcionaba más. Entonces nada, pues reclamé a la empresa que me había vendido la calefacción. Bueno, yo en este momento ya estaba en el Algarve, si no recuerdo mal, en enero y febrero y marzo también. Y nada, la verdad es que ahí las temperaturas eran muy buenas, las mínimas eran de 12 y las máximas de 25, así que no me hacía falta la calefacción realmente. Pero vamos, claro, me daba rabia haber pagado y haberme molestado en instalar algo que tras 3 o 4 días ya no funcionaba. Entonces nada, después de reclamar bastante, eBay fue el que me devolvió todo el dinero de la calefacción. Y lo mejor de todo es que no la tuve que enviar de vuelta. Así que lo que hice fue comprar otra calefacción. Entonces, cuando me llegó la nueva calefacción, lo primero que hice fue quitar la pantalla de la vieja calefacción, coger la nueva y ponerla. Y tachan, ya estaba funcionando. Así que nada, era fallo de la calefacción, de la pantalla de la calefacción. Y nada, empecé a utilizarla y nada, muy, muy contento. Entonces fue cuando salí por Francia y por los Alpes franceses hacia Suiza. Y allí, pues empezó a fallar de nuevo. Este fallo era un poco diferente porque lo que estaba pasando es que entraba aire por el conducto de gasoil. Entonces la calefacción dejaba de funcionar. Eso porque llegaba con mucho aire el gasoil a la bomba y demás. Entonces nada, pues hablando con mi amigo, el que me había ayudado a instalar la calefacción, que es mecánico, pues me dijo, pues compra un antirretorno y con eso seguramente soluciones el problema. Y nada, eso hice, compré un antirretorno allí en Suiza, lo puse y nada, empezó a funcionar. Así que nada, contento otra vez. Pero más adelante, el día que nevó, además me acuerdo, que bueno, estuve funcionando con la calefacción todo el día al mínimo, porque una de las cosas buenas de esta calefacción es que la puedes poner al mínimo y no mete ruido casi, va calentando la furgo, de tal forma que se mantiene más o menos la temperatura, sin subir mucho ni que baje, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que otra vez pues empezó a fallar. Este fallo pues da un error en la pantalla que buscando en internet pues después de bastante tiempo llegué a la conclusión de que podía ser de que por haber estado utilizando esta calefacción a la potencia mínima pues
el hollín que se genera dentro no se quema. Entonces debía de estar lleno de hollín por dentro. Vi en internet un vídeo de alguien que la desmontaba, que le había pasado lo mismo, la limpiaba y le volvía a funcionar. Pues nada, eso, me puse a desmontarla. Me acuerdo que desmontándola me saltó una tuerca a la ceja, que estuve sangrando de ahí y dije, bueno, creo que unas gafas para esto no me podrían venir mal. Y ahora tengo unas gafas que todavía no he usado. Pero bueno, que sí, que la desmonté, la limpié por dentro, tenía un montón de hollín y nada, pues me aseguré de una vez montada hacerla funcionar a potencia más alta, ¿no? Y luego también lo que decían es que cuando vas a apagar la calefacción, que esté durante 10 minutos a máxima potencia para quemar ese hollín que haya podido generar en ese rato funcionando. Y nada, en ese momento, si no recuerdo mal, también me dio algún problema con algún sensor o algo que no sabía si era porque yo lo había montado mal o qué, pero bueno, lo conseguí poner en funcionamiento. Y nada, en Suiza ya empezó a hacer calor, ya mayo, junio y demás, ya empecé a viajar por Alemania y nada, como hacía calor, pues dejé de utilizar la calefacción. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Pero nada, llega el momento que llego a Noruega y aunque es agosto, pues hace frío. Entonces, pues en Noruega empiezo a utilizar la calefacción y nada, parece que funciona bien, pero de repente pues vuelve a fallar. En este caso, algo nuevo. Dice que no tiene batería suficiente para hacer funcionar el ventilador y hacer funcionar. Entonces se encendía, pero luego se apagaba. La batería estaba como a un 60% más o menos. Lo raro es que arrancaba el motor de la furgoneta, entonces la batería, digamos que recibe carga, ponía la calefacción y funcionaba perfectamente. Apagaba el motor y seguía funcionando. Yo creo que era sobre todo porque los primeros 5 minutos más o menos es cuando más consume la calefacción estacionaria, ¿no? Entonces, pues nada, pues lo que hice fue poner otra pantalla que había comprado de repuesto, sabiendo que fallaban, pues dije voy a comprar solo una pantalla, porque me costó no sé si 15 euros o algo así, por si acaso, ¿no? Y nada, pues antes de hacer otra cosa, pues lo primero que hago es cambiar la pantalla y pues parecía que funcionaba la calefacción, no sé si igual porque tenía la batería un poco más cargada o qué, pero me estaba funcionando perfectamente hasta que pues sale otro error. Y nada, este error la verdad es que no me ha salido muchas veces. Sí que me ha dado la sensación de que sale cuando la calefacción está a potencia muy alta, entonces la estoy haciendo funcionar a potencia más baja. Pero no sé, sigo investigando con este error todavía. Pero vamos, lo bueno es que tengo conmigo aquí la nueva calefacción que compré, así que el día que me harte de todos estos problemas que me está dando, pues la quitaré y pondré la otra calefacción que tengo, ¿no? Pero como veis han sido muchísimos problemas que si me preguntabais hace unos meses a ver si recomendaría esta calefacción china a otra persona, yo le diría que sí, porque creía que era un fallo que me estaba dando solo a mí y que eran fallos puntuales. Pero es que lo que me doy cuenta es que está teniendo muchísimos fallos diferentes. Entonces, pues yo personalmente no recomendaría este tipo de calefacciones, aunque yo cuando la compré hice una buena búsqueda y me di cuenta que mucha gente estaba muy contento con estas calefacciones, así que eso es lo que os puedo contar de mi experiencia. Como veis, tengo bastante paciencia, pero ya se está llegando a su fin. Además que he pasado el círculo polar ártico, el otro día hacía 4 grados en la furgoneta y cuando me desperté, porque normalmente la calefacción no la dejo enchufada toda la noche, además tengo unos nórdicos bastante buenos que me calienta y no paso frío a la noche, pero sí que cuando me despierto pues está todo como mojado, ¿no? Cuando te despiertas a temperaturas tan bajas, ya me ha pasado de despertarme a 1, a 2 grados en esta o otras furgonetas y eso parece que está todo como húmedo y no es muy agradable.
Pero vamos, que sí estoy seguro que en menos de un mes estaré poniendo la otra calefacción porque, no sé, o porque me habré hartado o porque me estará dando otros fallos. Así que nada, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de estas. No sé si alguien tiene alguna de estas. Las más habituales son las Webasto y ese tipo de calefacciones que, claro, pues en vez de costar 150 euros como costó la china, pues suelen rondar sobre los 800 euros dependiendo de la calefacción. En principio hacen lo mismo, pero me imagino que fallarán muchísimo menos, que no es complicado, ¿no? Bueno, pues esas han sido todas mis historias con las diferentes calefacciones que he tenido. Os dejaré eso en la descripción para que veáis las fotos y demás de cómo eran estas calefacciones. Y nada, espero que hayáis aprendido algo nuevo de estas calefacciones chinas y de mi propia experiencia. Pues nada más, espero que os haya gustado el capítulo y si creéis que a alguien le puede ser de ayuda, compartirlo con ellos. Os mando un abrazo fuerte desde Noruega. ¡Chao!